Dios les bendiga, hermanos. Qué importante tiempo de adoración nosotros hemos pasado en esta noche de poder hacer un alto a todas aquellas cosas que han venido haciéndonos en este día, sea el trabajo, sea la situación, sea los quehaceres personales. Y, y lo que estamos haciendo el día de hoy no es una parte, sino que es nuestra función como hijos de Dios. No dejo o no evito de pensar de que cuando practicamos esto, practicamos la comunión, estamos haciendo uso de lo que dice la palabra del Señor en Hechos de los apóstoles cuando decía que la gente, los que creyeron en Jesucristo, tenían todas las cosas en común y compartían cada día en el templo. Compartían cada día en el templo y compartían todas las cosas que tenían en común. Amén. Así que antes de poder seguir con todo esto, vamos a saludar a todos los hermanos que están con nosotros para que se den cuenta que estamos absolutamente en vivo. Y bueno, hacer una mención a toda nuestra gente linda que ha estado compartiendo la transmisión el día de hoy. Hemos tenido un par de complicaciones con el tema de la página de Facebook. Yo quiero aprovechar este momento, ya que tengo toda su atención, para poder decirle que privilegie la transmisión en YouTube. Si usted tiene dos lugares o más para poder conectarse, le pedimos por favor que sea YouTube su preferencia, porque es la página que menos se cae. Lamentablemente en Facebook, como hay mucha dualidad, mucha multiplicidad de transmisiones en vivo, tenemos ese inconveniente de que a veces funciona y a veces no, y YouTube es la real opción para poder salir en todos los dispositivos móviles. Así que le pedimos que pueda compartir y poder masificar la voz. Así que saludamos a Nicolás Michelsen, al hermano Juan Bustos, si mal no recuerdo, a el hermano William Palacios también, a Israel Hernández también, a Valentina Sepúlveda, al hermano Carlos Álvarez, a la hermana Jacqueline Gallardo, a la hermana Filomena Piñailillo y a la hermana Sofía Vergara, que están manifestándose en esta noche. Queremos sobrepasar la barrera de las personas que han estado con nosotros y que puedan manifestarse, así que les invitamos a que puedan estar escribiendo. La mejor manera de que nosotros sabemos que ustedes están ahí y que están acompañándonos es que escriba, es que comente, es que comparta, y no solamente veamos la transmisión, sino que también podamos compartir lo que Dios ha puesto en medio de nosotros. El pastor Samuel adelantaba hace un tiempo atrás que lo que nosotros hemos venido haciendo durante estos últimos 3 meses es una serie de mensajes, de sermones que se llaman Más que Vencedores. Este mes terminamos esa serie y el próximo mes, en octubre, vamos a empezar otra que tiene que ver también con glorificar a Dios en nuestra situación, en nuestra casa, en nuestros hogares, de poder edificar altares encendidos al Señor, porque de eso se trata, queridos hermanos. No solamente Dios es un Dios de templos, no solamente Dios es un Dios de días domingo, porque muchas veces nosotros nos acostumbramos tanto a trabajar y trabajar y trabajar en la semana y hacer tanto nuestros quehaceres que se nos va el tiempo con el Señor y perdemos momentos importantes. Yo creo que esta pandemia es muy importantísimo. Si hiciéramos un catastro de todas las cosas que nosotros hemos moldeado en este día, en estos meses que hemos tenido de pandemia, sí o sí, tenemos que sacar una conclusión, que lo bueno de la pandemia es que este tiempo en casa sí o sí ha beneficiado nuestra relación con el Señor. Porque nos hemos dado cuenta de que Dios no es un Dios de templos. Sin embargo, lo sentimos en nuestros hogares. Su presencia no solamente se limita a un día domingo cuando cantamos una canción determinada en un tiempo determinado, como muchas veces se creía que vamos a cantar una canción porque esta canción es como penosa y da penita y la gente como que le toca el corazón y los hermanos levantan las manos y le dan ganas de llorar, así que toquemos esa canción porque es la más confiable de todas. No se trata de eso, sino que la adoración es nuestro estilo de vida. La adoración no es una canción, la adoración es nuestra relación con el Señor, ¿sí? Así como usted puede decir cuál es su estado civil, ¿es soltero? ¿Es casado? ¿Sí? ¿Está en una relación con alguien? ¿Tiene una relación de amistad? ¿Una relación de padre a hijo, de hijo a padre, de sobrino, de hermano? ¿Sí? Cuando usted tiene esa relación, la relación con Dios se llama adoración. Por eso
que nosotros estamos viendo y ahora queremos ponerle mucho más, hincarle, como se dice acá, el diente y poner la plana en esto para poder dejar más parejo el concepto, para ser más claros y explícitos. En nosotros tiene que construirse una iglesia adoradora. ¿Sí? Así que, por favor, ahí si usted está solito o si le dan ganas de escribir en la caja de los comentarios, puede hacerlo. En nosotros debemos construir una iglesia adoradora. Porque una iglesia que no adora al Señor es una iglesia que no está preparada para el cielo. Se imagina que, por ejemplo, acá pasa muchas veces en otras iglesias cuando quizás que no hay mucha comunión con el Señor y no les gusta adorar mucho al Señor. Hay gente que mira la hora, hay personas que están apuradas con esto. Imagínate que el cielo es un lugar de eterna adoración al Señor. Si tú tienes problemas para adorar al Señor en la tierra, ¿cómo vas a estar en el cielo con eterna adoración al Señor? Porque ahí no va a existir el reloj, no va a existir el tiempo, porque Él va a ser la gloria que ilumine todo. ¿Sí? Entonces, lo que vivimos ahora, el apóstol Pablo, más adelante lo vamos a ver, lo que vivimos ahora es, como dijo el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 2, versículo 20, lo que vivo ahora en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Por lo tanto, todo lo que estemos pasando ahora es el kinder de lo que vamos a vivir en la eternidad. Lamentablemente vivimos en un mundo que todo te lo dice en el sí y en el ahora. Todos lo queremos ahora ya. Todas las cosas tienen que ser instantáneas, todas las cosas tienen que ser rápidas. Hoy nos podemos conectar todos a través de una conexión que es mucho más rápida que hace 10 años atrás. Hace 20 años atrás, cuando partió todo esto del internet, había que sacar el cable del teléfono y ponerlo en el computador y empezar a producir una serie de sonidos muy raros que había que conectar, había que sacar una clave de algo y para poder conectarte a una página importante tenías que esperar entre 5 a 7 minutos para conectarte. Cuando ocupabas el Messenger, si la gente no te hacía caso, te podías mandar un zumbido para que la gente pudiera poder ponerte atención. Todo eso pasó a ser tan instantáneo que de repente se nos olvidan las cosas que son importantes. Y cuando viene algo como esto, como la pandemia, cuando viene algo que paraliza todo, la gente no se acostumbra porque está tan acostumbrada a lo rápido, a lo instantáneo, que cuando pasa algo que estanca todo, tenemos muchos problemas. Y afloran temas como la ansiedad, afloran temas como el estrés, afloran temas como la depresión, como los pensamientos nefastos, pensamientos conflictivos. Hay problemas en los matrimonios, hay problemas en las familias. Y esa es la realidad que hoy quiero contextualizarte y poder guiarte en estos minutos, porque hay una verdad que yo quiero darte a conocer en esta noche a través del Espíritu Santo de Dios. ¿Es posible tener estabilidad en momentos complicados? ¿Es posible caminar en el favor de Dios cuando todo le está yendo mal? ¿Es posible vivir de los milagros, la bendición y la abundancia de Dios cuando hay cosas o estadísticas que hemos recibido en los últimos días que lo único que hacen es alargar el estado de incertidumbre? Es posible. Es posible. Y Jesús dijo una palabra clave que necesitamos nosotros poder internalizarla en nuestro corazón y también hacerla partícipe de nuestra vida cotidiana, porque yo puedo darle la razón a muchos de nosotros y podemos llegar a un punto de conexión en esto. Es mucho más fácil decir tenemos fe cuando estamos en el culto. Es mucho más fácil decir gloria a Dios cuando estamos en el culto. No es tan fácil cuando estás en el trabajo y hay alguien que quiere enojarse contigo. No es tan fácil cuando ves las noticias y dices que la vacuna va a llegar el 2022. No es tan fácil hacerlo de esa manera. Pero la palabra dice que al que cree, todo es posible. Y esa gente camina en el favor de Dios. Yo quiero ir bastante rápido porque esta es la continuación de un mensaje que hicimos hace casi un mes atrás, cuando dice la palabra del Señor en Efesios capítulo 6, verso 24. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable.
Entonces, ¿cuál es la condición para poder caminar en el favor de Dios? Es la gracia de Dios. Es poder amar a nuestro Señor Jesucristo con un amor inalterable. Él ya lo hizo. Él ya nos ama con un amor inalterable. Él ya nos ama con un amor ágape. Él ya nos ama tanto que dio a su único hijo para poder morir por nuestros pecados y poder adoptarnos a la gracia de Dios por la fe de nuestro Señor Jesucristo. Él ya nos ama y ya hizo su parte. Él ya cumplió con su labor. Pero para que nosotros podamos caminar en la gracia, nosotros necesitamos poner de nuestra parte. Si no ponemos de nuestra parte, lamentablemente vamos a vivir de desgracia en desgracia. Pero la palabra del Señor nos dice que aquel que ama al Señor, todas las cosas les ayudan a bien. Y que podemos también caminar de gloria en gloria. Un secreto fundamental que ayuda a mantener a un cristiano, un creyente, a un hijo de Dios en la crisis, tenerlo estable, es amar a Dios, nosotros, a Dios, con un amor inalterable. De eso se trata la adoración. Y eso es mucho más allá de lo que nosotros podamos practicar un fin de semana. Se trata de vivir a Jesucristo todos los días de la semana y poder tener una relación con Él, aún en estos momentos de pandemia, aún en nuestros hogares, aún en nuestras casas, aún en la posición en la que estemos. Por eso que es importante tener a consideración esto. La gracia hace que amemos a Dios. La gracia hace que seamos protegidos por Dios. La gracia nos libera. La gracia desata el poder de Dios sobre nuestra vida. Hace un tiempo atrás estábamos leyendo aquel pasaje de Jesús cuando estaba con sus discípulos y fue la mujer con flujo de sangre y tocó el borde de su manto. Y Jesús se percató, los discípulos no se dieron cuenta porque había tanta gente que había mucho alboroto. Es como ver ahora Santiago Centro, es como ver los lugares donde están atestados de gente tratando de comprar, otras personas que ya se están cansando del confinamiento y de la cuarentena y están desobedeciendo las leyes. Es como ver esos pasajes. Y ahí estaban los discípulos con Jesús y Jesús dijo, salió virtud de mí, salió poder de mí, salió gracia de mí. La gracia no es solamente un regalo inmerecido como habíamos visto la vez anterior. La gracia cubre mucho más cosas que nos ayudan a nosotros a identificar que Dios está interesado en nosotros, que Dios es un Padre, que Dios quiere tener una relación continua con nosotros, que salgamos de la religiosidad y que podamos caminar en una relación genuina con Él, hacerlo parte de nuestra vida cotidiana, llamarlo a Él como nuestro Padre, ser sus hijos e hijas con Él. ¿Te has preguntado en esta noche qué es lo que está faltando de nuestra vida para poder ser hijos de Dios? ¿Qué está faltando en nuestro corazón, en nuestra forma de llevar la vida, en nuestra vida cotidiana, que impide muchas veces que nosotros podamos tener una relación fluida con Dios? ¿Es la rutina? ¿Es el pecado? ¿Es la religiosidad? ¿Te has puesto a pensar cuántas veces hay muchas cosas que nos apartan de Dios, que muchas veces nosotros terminamos un día y no hemos orado ni una sola vez? O no hemos leído un trozo de su palabra, salvo aquellas veces que nosotros vamos al culto, o estamos en la iglesia, o pasamos por un momento complicado en que necesitamos una palabra de aliento. ¿Te das cuenta que nuestra relación con Dios va más allá de un evento? Nuestra relación con Dios es constante. Me he dado cuenta de esto. Cuando me preocupo de mi relación con Dios y descubro a Dios como Padre, la faceta de Padre de Dios, que es la esencia de Dios en todos los capítulos de la Biblia, cuando me preocupo en alimentar esa relación con Dios, Él es mi Padre y yo soy su Hijo, me doy cuenta cuánto vale para Dios una relación genuina con Él. Y eso ha cambiado muchos aspectos en mi vida. Decirle a Dios tanto desde la mañana y en la noche, Señor, te amo. Señor, te bendigo, Señor, te glorifico. Quizás no esté viendo todo lo que tú estás haciendo en mí, porque soy alguien limitado. Soy alguien que quizás no puede percibir todas las cosas, Señor. Pero aún así yo te doy gracias, porque sé que tú estás haciendo algo. Que tú estés callado no significa que no estés haciendo nada, sino que es porque estás haciendo un trabajo profundo en mí y yo lo valoro en esta noche. Y yo te doy gracias.
O pedirle perdón, Señor, esta semana no me he acercado a ti como debería hacerlo. Le he dado mucha más preocupación a aquellas cosas que perecen más que las cosas espirituales. Señor, te pido perdón. No me he estado realizando en este tiempo en ti y en tu presencia. Pero hoy, Señor, vuelvo a ti. Vuelvo a ti. Una de las visiones que a nosotros nos ha ayudado mucho como iglesia, y de ahí nació una visión de una convención de adoración que nosotros la hemos estado haciendo año tras año y que pretendemos volver a realizar post pandemia, que es volver al primer amor. Volver al primer amor implica que todo aquello que en algún momento se alejó del Señor tiene que ser reactivado, tiene que ser reencendido, porque el tiempo pasa. La gente crece, los niños crecen, las personas se vuelven ancianas, los adultos se vuelven ancianos. La ciencia va avanzando, la política cada vez está haciendo quizás más, dando más que hablar. La vida avanza y la vida corre y corre y pasa y pasa y pasa. Y nos hemos dado cuenta de que al llegar a nuestros días, al final de nuestros días, necesitamos sí o sí volver a Dios. Y necesitamos aprovechar el tiempo. El apóstol Pablo, si mal no me equivoco, dice que la gente sabia aprovecha los días porque los días son malos, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Y aquellos que quizás pasan por ahí, pasan por un adormecimiento espiritual y por un desconocimiento de la palabra, va a ser muy capaz de poder escuchar, o muy recurrente de poder escuchar esta palabra. Necesito alcanzar el favor de Dios, necesito alcanzar la gracia de Dios. Y nos tratamos de internalizar que la gracia de Dios es algo que se alcanza una vez y después tenemos un momento ahí de estabilidad y después pasamos por otro valle complicado y necesitamos alcanzar el favor de Dios otra vez, y después de eso se manifiesta la gracia de Dios. Pero si nos vamos dando cuenta en todos los textos que vamos a leer a continuación, la gracia, caminar en el favor, es un estado permanente. Aquel que logra una relación de Dios genuina, y quiero apuntar a eso, aquel que se consagra a Dios a través de una relación genuina con Él, camina en el favor de Dios. Obtiene milagros sobrenaturales en momentos complicados. Pregúntale a José, cuando estuvo 7 años de abundancia y 7 años de escasez, y en los 7 años de escasez había gente que venía de todos los reinos a Egipto a poder conseguir víveres, porque fueron las personas que lograron el favor de Dios a través de un hombre que creyó y mantuvo su relación con el Señor. Caminar en el favor. Por eso es que el apóstol Pablo dice: la gracia de Dios sea con todos aquellos que le aman con un amor inalterable. Principios para poder hacer esto. ¿Cómo podemos hacer esto? ¿Cómo podemos realizar esta situación? A través, número 1, de desarrollar la mentalidad de Cristo. Desarrollar la mentalidad de Cristo. No olvide usted nunca que nuestro objetivo como cristianos no es alcanzar el éxito, no es ser personas felices, no es ser personas solamente que puedan alcanzar un estatus social, sino que es ser como Cristo. Mi principal meta en la vida es ser como Cristo. Y Romanos capítulo 15, versículo 13, el apóstol Pablo dice en su carta a los romanos, dice: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también ármense, cobíjense, vístanse del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a la concupiscencia de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. ¿Sabes lo que te está queriendo decir aquí? Es que te está diciendo en otras líneas, en un español más actualizado: ¿estás pasando por un momento de soledad? ¿Estás pasando por un momento de sufrimiento? Mira a Cristo, el varón experimentado en dolores. Un hombre que fue traicionado por sus más cercanos, fue entregado por uno de sus discípulos. Él sabe de dolores, él sabe de afrentas. Pero eso no fue limitancia para no ser obediente e ir a la cruz.
Haya pues, dice el apóstol Pablo, en ustedes, en vosotros, este mismo sentir que hubo en Jesucristo, un hombre que se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz, dice su palabra, para que a través de ese acto bendito que desata la gracia de Dios sobre nosotros, termina con el pecado, para no vivir nosotros conforme a los placeres o los deseos de la carne. Acá hay un término que se llama concupiscencia. La concupiscencia es la intención positiva, la intención de pecar. El pecar nosotros decimos con ganas. Es de que haya maldad en nuestro corazón y que eso es algo que está muy recurrente el día de hoy. Bueno, todos lo hacen. Bueno, si él también lo hizo y le está yendo bien, bueno, yo también lo puedo hacer. Total, como dice una canción por ahí, nadie lo sabrá. Entonces, el pensamiento de esta época del popular es: déjame hacer a mí lo que a mí me parezca, lo que a mí me corresponda, porque tú no eres absolutamente nadie para poder decirlo. Y lamentablemente eso muchas veces nosotros lo internalizamos y se transforma en nuestra intención de pecar, la concupiscencia. Ahora quiero decirte lo siguiente: el que camina con la gracia, Cristo lo libera de eso. Por eso es que es importante desarrollar la mentalidad de Cristo. Segundo, dejar el pasado atrás. Hay una parte en Proverbios, un pasaje en Proverbios que me gusta mucho y que me guía, me orienta mucho en esto, porque de repente es inevitable no pensar, de sentarse en un momento y dejar que la mente divague y llegar a una conclusión y diciendo: todo tiempo pasado fue mejor, cuando yo estaba en esta época era así, era así, tenía menos estómago, era más flaquito, podía correr más, podía estar acá, podía estar allá. Y en temas de la iglesia, antes se manifestaba la unción de Dios de esta forma y los muertos resucitaban y la gente, y ahora estamos aquí y estamos acá. La palabra del Señor dice en Proverbios: no digas que todo tiempo pasado fue mejor. No es de sabios hacer esas aseveraciones. Lo dice y lo corrobora de otra forma el apóstol Pedro. En 1 Pedro capítulo 4, verso 3 al 8 dice: por lo tanto, ya que Cristo sufrió dolor en su cuerpo, ustedes prepárense, adoptando la misma actitud que tuvo Él, y estén listos para sufrir también. Pues si han sufrido físicamente por Cristo, han terminado con el pecado. No pasarán el resto de la vida siguiendo sus propios deseos, sino que estarán ansiosos de hacer la voluntad de Dios. Y acá da una advertencia bastante fuerte a la iglesia de esa época y que se mantiene vigente a nosotros. La Nueva Traducción Viviente dice así: en el pasado han tenido más que suficiente de las cosas perversas que les gusta hacer a los que no tienen a Dios. Inmoralidad y pasiones sexuales, parrandas, borracheras, fiestas desenfrenadas y abominable adoración a ídolos. No es de extrañarse que sus amigos de la vieja vida se sorprendan de que ustedes ya no participan de las cosas destructivas y descontroladas que ellos hacen. Por eso los calumnian. Pero recuerden que ellos tendrán que enfrentarse con Dios, quien está listo para juzgar a todos, tanto a vivos como a muertos. Por esta razón, la buena noticia fue predicada a los que ahora están muertos en el Espíritu. Los que antes estábamos sin Cristo, estábamos condenados, muertos en delitos y pecados. Aunque fueron destinados a morir como toda la gente, ahora vivirán para siempre con Dios en el Espíritu. El fin del mundo se acerca. Por consiguiente, sean serios y disciplinados en sus oraciones. Lo más importante de todo es que sigan demostrando profundo amor unos a otros, porque el amor cubre gran cantidad de pecados. Si yo antes practicaba esto, ya lo dejé atrás. Si antes tenía esta forma de pensar, ya la dejé atrás. Hay un himno muy antiguo que decía lo siguiente: ya todo dejé por andar en la luz. No more en tinieblas jamás. Encuentro la paz que Cristo solamente me puede dar. O sea, caminar en la gracia es vaciarme del mundo y llenarme de Cristo. Porque Cristo es nuestra esperanza de gloria. ¿Te das cuenta que es importante forjar una relación con Dios para caminar en el favor? Porque esa relación con Dios es la que desata su favor sobre ti. Aquel que obedece es aquel que obtiene el favor de Dios. Aquel que alcanza misericordia, aquel que el Padre lo abraza y le dice:
Hijo mío eres tú, cuando pases por las aguas no te anegarán. Y si pasaras por el fuego no te quemará. Serás bendito en tu entrada y tu salida desde ahora y para siempre. Ese es el Dios que nosotros creemos, ese es el Dios que nosotros confiamos y que alimentamos nuestra relación con Dios. Tercero, vivir en el Espíritu. Vivir en el Espíritu. ¿Sabes lo que significa vivir en el Espíritu? Quiero aprovechar este tiempo que tengo tu atención para lanzar esta bombita. Vivir en el Espíritu no es lo mismo que ser místico. ¿Sí? Vivir en el Espíritu no es andar viendo demonios por todos lados. Vivir en el Espíritu no es decir, a ti te persigue el diablo, así que tienes que tomarte la agüita de acá y de allá. No es eso. Vivir en el Espíritu es andar conforme al corazón de Dios. Si mal no recuerdo, Adrian Rogers hace mucho tiempo atrás dijo que una señal de vivir en el Espíritu no es hablar en lengua, sino que controlar la que se tiene. Vivir y andar en el Espíritu es andar conforme al corazón de Dios. Cuando alguien dice en la iglesia, oye, esta persona es muy espiritual, significa que es una persona que es obediente y ama tanto a Dios que es capaz de sacrificar sus propios placeres personales para obedecer a Dios. Eso es ser espiritual. Eso es ser y vivir conforme al Espíritu de Dios. Primera de Pedro, capítulo 4, verso 6. A mí me gusta mucho esta parte del apóstol Pedro porque el apóstol Pedro da consejos a la iglesia de cómo comportarse de acuerdo a una vida viviendo en el Espíritu, porque esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero que vivan en el Espíritu según Dios. Gálatas capítulo 2, versículo 20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual se entregó y me amó, se entregó a sí mismo por mí. Cuarto y último, amar lo que Dios ama. Mira lo que dice la palabra del Señor, amar lo que Dios ama. Una de las cosas que Dios ama es la iglesia. Lo que más Dios ama es la iglesia. Y este tiempo que nosotros tenemos es para poder ser iglesia, porque la iglesia no es el templo, somos las personas. La iglesia no es el templo, somos las personas. Y una gran labor, quiero dejar solamente la pincelada porque sé que esto después lo vamos a desarrollar en otros momentos, pero quiero dejar solamente la pincelada. Una de las cosas más fuertes que podemos hacer para que el propósito de Dios se cumpla y podamos establecer ese amor por la iglesia es orar. Velar, ser sobrios, orar, consagrar este tiempo orando. Tenemos mucho tiempo en casa, que no solamente se nos gaste todas las series en el Netflix, sino que también podamos tener tiempo para orar. Que no solamente puedas hacer lo que nunca hiciste o leer todos esos libros que antes no hiciste o que puedas hacer tantas cosas, hacer cursos en internet, que también está bueno poder capacitarte, poder tener tiempo de desarrollo con la familia, pero también hay algo que nunca debe salirse de nuestra vida cotidiana, es el tiempo de oración. Y hay un encargo, y con esto termino. Dice Primera de Pedro capítulo 4 versículo 7, mas el fin de todas las cosas se acerca. Sean sobrios y estén atentos en oración. Seamos sobrios, porque así podemos saber qué es lo que Dios quiere de nosotros. Seamos personas que seamos capaces de poder adorar al Señor en todo tiempo, en toda ocasión y en todo lugar. Porque señales hay. Hay cosas que ya se están manifestando. Y nosotros tenemos que entrar en un discernimiento espiritual que nos permita poder acercarnos al corazón de Dios. Termino esto diciendo Juan capítulo 1, verso 16, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Antes de que el pastor Julio pueda ahora estar orando por ti, quiero hacerte una invitación en esta noche. ¿Qué es lo que estás alejándonos de su presencia? ¿Es la rutina? ¿Es el pensamiento de estrés? ¿Es el pensamiento de soledad, de depresión? ¿Es una molestia que tengamos? ¿Ira, contienda? ¿Qué es lo que nos aleja de Dios? Todo lo que nos aleja de Dios, si hay algo en esta noche que nos aleje de Dios y que nos aleje de su favor, vamos a orar y vamos a dejar al Espíritu de Dios que permita que pueda sacar toda rama que no produzca fruto en nosotros y podamos entrenarnos para lo que viene, porque Dios, si hay algo que Dios quiere, es usarnos a todos
nosotros. Así que vamos a orar en esta noche y vamos a dejar que el Espíritu de Dios nos gobierne por completo. Dios te bendiga.